Mi nombre es Ayara WYN y tengo 32 años. Nunca en mi vida había sentido la rabia apoderarse de mí tan rápido. En un segundo, estaba levantando mi copa para un brindis de Año Nuevo. Al siguiente, mis dedos estaban tan apretados alrededor del tallo que, sinceramente, pensé que podría romperse en mi mano. Mamá estaba de pie en la cabecera de la mesa, radiante, como si estuviera a punto de anunciar unas vacaciones sorpresa o un bebé. Le encantaba ese lugar, ser el centro de atención, con los ojos de todos puestos en ella. El televisor del salón estaba en silencio de fondo, con alguna cuenta atrás repitiéndose en bucle, y los niños estaban en la alfombra con dinosaurios de plástico, discutiendo sobre cuál podía volar. Papá estaba recostado en su silla, con una sonrisa perezosa ya formándose, como si lo que fuera a venir fuera un chiste que ya había oído antes. Lauren estaba a la derecha de mamá. Con los hombros caídos lo justo para parecer agotada, pero no lo suficiente como para dar la impresión de que había intentado solucionarlo. Sus hijos eran suyos, y de alguna manera, también el problema de todos los demás. Kelly estaba sentada cerca del final de la mesa, medio oculta detrás de una vela, con las manos rodeando su copa como si intentara desaparecer dentro de ella. Mamá golpeó suavemente su tenedor contra su copa de champán. Ejem, dijo, muy teatral, como si lo hubiera practicado en el espejo. Las conversaciones se apagaron. Todos la miraron. Y entonces, simplemente lo dijo. Tu hermana está abrumada, declaró, con los ojos fijos en mí. Pagarás su alquiler de ahora en adelante. Así de simple. Como si me estuviera asignando una tarea, como si ya estuviera decidido, como si estuviéramos repartiendo porciones de tarta y a mí me acabaran de dar el trozo más grande. Me quedé helada por un segundo. De hecho, pensé que la había oído mal. Miré alrededor de la mesa, esperando que alguien se riera, que dijera, es broma. Nadie lo hizo. Lauren no se inmutó. No protestó. No dijo, mamá, eso no es justo. O, hablamos de esto. Simplemente se quedó mirando su plato. Kelly bajó la mirada hacia el mantel, tensando los hombros. Los niños siguieron jugando como si nada en su mundo acabara de cambiar. Entonces papá se inclinó hacia adelante, con los ojos en mí, la voz plana y seria. Si dices que no, dijo, no vuelvas. Ese fue el momento en que me di cuenta de que esto no era impulsivo. Lo habían planeado, probablemente hacía días, quizá más. Esperaron hasta Año Nuevo, la única noche en la que se esperaba que estuviera allí, que sonriera, que me tragara cualquier cosa que me dieran porque no se empieza un nuevo año con dramas. Pensaron que no me iría delante de todos. Pensaron que no montaría una escena. Pensaron que cedería como siempre lo había hecho. En cambio, algo dentro de mí se quedó muy quieto. Levanté mi copa. Mi voz ni siquiera tembló. Entonces, adiós, dije con calma, mirando directamente a mamá y a papá. Y buena suerte pagando sus problemas. Dejé la copa sin dar un sorbo. Y me fui. Dejé mi abrigo en el perchero. Dejé mi bufanda sobre el respaldo de una silla. Dejé sus expectativas sentadas en esa mesa con el asado a medio comer y la brillante pancarta de Feliz Año Nuevo. El aire exterior era gélido, lo suficientemente agudo como para picarme en la cara, pero no lo sentí. Por primera vez en años, no sentí nada más que claridad. Porque esto es lo que nadie en esa mesa sabía, o al menos lo que fingían no saber. Llevaba enviando a Lauren $1000 al mes desde abril. Al principio, fue idea mía. Estaba recuperándose después de que su marido la dejara, intentando mantener las cosas estables para los niños. Así lo expresó ella, estables, como si la estabilidad pudiera existir sin ingresos y sin un plan. Le dije que la ayudaría con el alquiler durante unos meses. Unos meses se convirtieron en 9. Y no era solo el alquiler. Cuando de repente los almuerzos escolares dejaron de estar cubiertos, recibí un mensaje de mamá. ¿Puedes ayudar solo por esta vez? Está bajo mucho estrés. Cuando una factura de servicios públicos se venció porque Lauren se confundió con las fechas, recibí otra llamada. Cuando mamá dijo que no podía permitirse la compra, vinculé mi información de pago a uno de sus carritos. Es curioso cómo el recibo tenía más bandejas de aperitivos y vino que productos básicos.
Cuando la camioneta de papá se estropeó hace 2 inviernos, $700 fueron transferidos a su cuenta antes de que siquiera terminara la historia. Cuando Lauren llevó al más pequeño a urgencias por fiebre y entró en pánico por el deducible, también lo pagué. Nunca fue, puedes, siempre fue, lo harás, ¿verdad? En algún punto del camino, mi salario se volvió menos mío y más la línea presupuestaria invisible de la familia. Trataban mi dinero como si fuera un recurso compartido, como si nos perteneciera a todos por igual, excepto cuando llegaba el momento de pedir permiso. La mañana después de que me fui, preparé café en mi propia cocina silenciosa, observé cómo subía el vapor y abrí mi aplicación bancaria. Cancelé la transferencia automática a Lauren. Meses de ayuda temporal desaparecieron con unos pocos toques. No se lo dije. Quería que lo sintiera. El primer mensaje de texto llegó antes del mediodía. Oye, creo que algo salió mal con el alquiler. No ha llegado nada a mi cuenta. Dejé el teléfono y terminé mi café. 2 horas después, sigue sin haber nada en mi cuenta. ¿Puedes comprobarlo por tu parte? Las llamadas empezaron después de eso. 1, 2, 5. Directamente al buzón de voz. El último mensaje que dejó duraba 6 minutos. 6 minutos de llanto, suspiros y, de alguna manera, haciendo que todo fuera culpa mía. Y sabes lo estresada que estoy, estás empeorando esto. No puedo creer que me estés haciendo esto ahora mismo. ¿A los niños? ¿Los niños? Siempre los niños. Por la tarde, llamó mamá. No para preguntar si estaba bien, no para preguntar por qué me había ido sin abrigo, no para disculparse por emboscarme delante de todos. Llamó para regañarme. Nos avergonzaste, dijo, con la voz aguda y quebradiza. Delante de tus sobrinos, delante de tu padre. Has herido a Lauren más de lo que te das cuenta. Aparté el teléfono por un segundo, miré la pared y luego lo acerqué de nuevo. No voy a pagar ni un céntimo más, dije con calma. Hubo un latido de silencio. Luego colgó. Sin un adiós. Al final de la semana, mi teléfono se había convertido en una pequeña zona de guerra de notificaciones. Llamadas perdidas, mensajes ignorados, pequeños números rojos gritando por atención. Kelly envió un solo mensaje. ¿Estás bien? Lo miré durante mucho tiempo antes de responder. Estoy bien. Mejor, de hecho. No respondió, pero tampoco se sumó al montón. El silencio que siguió no estaba vacío. Estaba lleno. Lleno de todas las cosas que nunca habían dicho. Lleno de todas las veces que habían decidido cuál era mi papel sin preguntar. En Internet, las cosas no estaban tranquilas. Lauren empezó a publicar frases vagas sobre la traición, capturas de pantalla de letras de canciones sobre gente falsa, largos textos sobre lo que significa criar hijos sin apoyo. Desconocidos comentaban que era fuerte, que lo estaba haciendo lo mejor posible. Nadie sabía que había tenido casi un año de ayuda constante de mi parte. No comenté. No me defendí. Simplemente me desplacé, tomé una captura de pantalla y cerré la aplicación. Lo que no le dije a nadie, ni a Lauren, ni a mamá, ni siquiera a Kelly todavía, era que no me había detenido con el alquiler. Si me iban a tratar como el banco familiar, entonces el banco iba a cerrar. Cancelé los $200 mensuales que le había estado enviando a papá para las reparaciones del tejado. La misma gotera que de alguna manera nunca se arreglaba, pero siempre necesitaba dinero. Detuve los $300 adicionales que mamá decía que necesitaba para cosas médicas, que, de alguna manera, coincidían con sus escapadas de fin de semana. Llamé a la escuela de los niños y les dije que ya no cubriría ninguna cuota bajo mi nombre. Si algo vencía, tendrían que llamar a los padres de verdad. Todo se había acabado. No estaba viendo cómo se desmoronaban por diversión. No estaba esperando con palomitas de maíz, animando el desastre. Simplemente sabía algo innegable. Las personas que se alimentan de otros durante demasiado tiempo olvidan cómo alimentarse a sí mismas. Unos días después, mamá me envió un correo electrónico. No un mensaje de texto, un correo electrónico. Tenía una línea de saludo, mi nombre completo, una firma de cierre. Escribió sobre cómo me habían apoyado en la escuela, en las rupturas, en mi primer trabajo.
Escribió sobre el trauma de Lauren, sobre cómo yo no podía entender su dolor. Escribió: cuando la familia tiene dificultades, nos ayudamos mutuamente. No los abandonamos en el fondo. Y luego la frase que hizo que apretara tanto la mandíbula que me dolió. Esto no se trata de dinero. Se trata de ser un ser humano decente. Me quedé mirando esas palabras y pensé en cada transferencia silenciosa que había hecho y por la que nadie me había dado las gracias. En las reparaciones de la camioneta, la compra, los deducibles, el alquiler. Cuando decía que sí, era una buena hija. En el segundo en que dije que no, no era un ser humano decente. Fue entonces cuando llamé a Kelly. Contestó al segundo tono, sonando vacilante. Solo tengo una pregunta, le dije. ¿Lauren está siquiera buscando trabajo? Hubo una pausa lo suficientemente larga como para oír el tintineo del hielo en su vaso. No, dijo finalmente. No lo está. Eso era todo lo que necesitaba. Le dije que les había cortado el grifo a todos. No más alquiler. No más depósitos silenciosos. No más pedidos aleatorios de Amazon o códigos de recogida de tarjeta cuando Lauren se quedaba sin pañales. Kelly se quedó en silencio por un momento. Casi pude oírla decidir si se suponía que debía defenderlos. Sinceramente, dijo en voz baja. Creo que estás haciendo lo correcto. Me di cuenta de lo raro que era eso. Alguien de mi familia diciendo que tenía razón sin acompañarlo con un viaje de culpa. No le dije que ya había ido más lejos de lo que nadie sabía. Que ya había cerrado todas las puertas laterales y tuberías secretas. Simplemente dejé que el silencio flotara entre nosotras, porque ese silencio estaba empezando a decir más de lo que ninguno de nosotros había dicho jamás. Y esto era solo el principio. El desmoronamiento ya había comenzado. Simplemente no se habían dado cuenta todavía de que esta vez no iba a estar allí para recogerlos. Después de la primera semana de silencio, sucedió algo extraño. Nada. Ni llamadas, ni mensajes de texto, ni chantajes emocionales disfrazados de preocupación. No era un silencio pacífico. Era el tipo de silencio que precede a una tormenta que abre el cielo. Un vacío, una pausa donde todos contienen la respiración, esperando a ver quién se mueve primero. Yo no me moví. Me había pasado toda la vida dando el primer paso, tapando el primer agujero, suavizando el primer conflicto. No esta vez. Dejé que el silencio se alargara. Dejé que se sentaran en él. Dejé que sintieran la ausencia de la persona a la que habían tratado como la columna vertebral financiera invisible de la familia. Fue entonces cuando cambiaron de objetivo. No hacia papá. Dios no quiera que él asumiera la responsabilidad. No hacia mamá. Ella era demasiado buena posicionándose como la víctima emocional. No hacia Lauren. Ella ya se veía a sí misma como alguien que estaba luchando. Dirigieron su atención a Kelly. La pobre y tranquila Kelly. Siempre complaciente, siempre disculpándose, siempre tratando de mantener la paz entre personas que nunca le dieron paz a cambio. Me llamó una noche, susurrando por el teléfono. Ayara, mamá ha llamado 3 veces hoy. ¿Qué quería?, pregunté, aunque ya lo sabía. Dijo que alguien en esta familia necesita dar un paso al frente ahora que tú has decidido desaparecer. Su voz se quebró. Dijo que yo debería empezar a ayudar a Lauren con el alquiler. Suspiré. Y papá me dijo que tengo una responsabilidad, murmuró. Que si no ayudo, soy tan desalmada como tú. Las palabras me dolieron, pero no por el insulto, sino por la facilidad con que podía oírle decirlo. Kelly, le dije. No les debes nada. Hubo una larga pausa, luego una confesión tranquila y agotada. Lo sé. Es que estoy cansada. Me recosté en mi cabecera, sintiendo algo desconocido. Protectividad. Verdadera protectividad. Del tipo que sientes cuando alguien que te importa está siendo atacado por las mismas personas sobre las que les adviertes. Están desesperados, dije en voz baja. Y la gente desesperada se aferra a quien tenga más cerca. Eso no significa que tengas que dejarles. Otra pausa, luego una respiración, un cambio. 2 días después, Kelly me envió un mensaje de texto. Hoy he enviado algunas solicitudes de empleo.
Me quedé mirando el mensaje. Kelly no había trabajado en 3 años, desde que nació su hijo menor. Todo el mundo simplemente asumía que nunca volvería a trabajar, y ella solía seguir la corriente de lo que la familia decidía. Pero ahora, estaba tomando una decisión, una real, una silenciosa, pero suya. 3 días después, me han contratado a tiempo parcial. No es gran cosa, pero es algo. Sonreí a mi teléfono por primera vez en días. Así es como empezaba el cambio. No con peleas a gritos, no con ultimátums gritados en una mesa festiva, sino con pequeños pasos dados en privado. Mientras Kelly subía, Lauren caía en picado. Sus redes sociales se convirtieron en un álbum de recortes de tragedias. Algunas personas te traicionan en cuanto la vida se pone difícil. Las madres solteras cargan con el mundo. Nunca conoces realmente a alguien. Y los comentarios, Dios. Gente con la que apenas hablaba la llamaba valiente, la llamaba fuerte. Ninguno de ellos sabía que había tenido casi un año de apoyo financiero de mi parte. Ninguno de ellos sabía que seguía negándose a buscar trabajo. Entonces llegó lo que hizo que apretara la mandíbula con tanta fuerza que pensé que se rompería. Un GoFundMe creado por mi madre. Título: Ayudando a una joven madre a mantenerse en pie. Objetivo: $5.000. Foto: Lauren sonriendo débilmente mientras sostenía a sus hijos. Historia: después de una traición inesperada por parte de alguien en quien confiaba, Lauren y sus 2 hijos corren el riesgo de perder su hogar. No solo reescribieron la historia. Me borraron de ella. Reemplazaron hechos con ficción. Convirtieron sus decisiones en mis pecados. No me enfadé. No lloré. Ni siquiera le hice una captura de pantalla. Simplemente susurré para mis adentros, por supuesto. La recaudación de fondos no ganó mucha tracción. Pequeñas donaciones llegaron a cuentagotas. $20, $10, $5. La gente apoyaba, pero no lo suficiente como para solucionar nada. Y pronto, la gente empezó a hacer preguntas en voz baja. ¿Por qué está Lauren en esta situación? ¿Por qué la familia no ayudó? ¿Por qué esta historia parece incompleta? Fue entonces cuando aparecieron las grietas en casa. El Facebook de papá comenzó a presentar publicaciones largas y prolijas sobre presupuestos y responsabilidad personal. Mamá canceló su viaje anual a Arizona e hizo una gran declaración pública sobre su deseo de quedarse cerca de casa este año. Papá se quejaba en voz alta sobre el aumento de los gastos. Kelly llenó los espacios en blanco. Están estresados, dijo durante una de nuestras llamadas nocturnas. Como muy estresados. ¿Cómo está Lauren?, pregunté. Intentó dejar a los niños en casa de mamá y papá. Ni siquiera llamó. Simplemente envió un mensaje de texto en la puerta y se fue. Dios mío. Sí, mamá le dijo que no es una niñera. Papá gritó. Lauren gritó. Los vecinos oyeron. Kelly recogió a los niños solo para detener los gritos. Cerré los ojos, imaginar años de resentimientos no expresados detonando era casi demasiado fácil. Al día siguiente, Kelly envió otro mensaje. Se están volviendo locos, y por una vez, no estoy en el medio. El segundo mensaje llegó 5 minutos después. Hoy he hecho un turno doble. Estoy cansada, pero orgullosa. Y así, el patrón se invirtió. La que siempre caía en espiral, Lauren, estaba cayendo. La que siempre amortiguaba el golpe, Kelly, estaba ascendiendo. Los que siempre controlaban el caos, mamá y papá, se estaban desmoronando. Mi silencio había hecho algo que nunca esperé. Obligó a todos a enfrentarse a sí mismos. Pero la caída no había terminado, ni mucho menos. Porque 3 días después, Lauren publicó una foto de un aviso de desalojo pegado en su puerta. Sin pie de foto, solo letras en negrita debajo. A algunas personas simplemente no les importa. La gente comentó con corazones rotos y emojis de oración. Sus amigos lo volvieron a publicar en sus historias. Yo solo lo miré, sin sorprenderme, sin sentirme culpable, ni siquiera enfadada. No era el final. No era una consecuencia. Era el comienzo de las consecuencias. La primera prueba innegable de que el suelo bajo sus pies se estaba hundiendo.
Y todavía no veían cuánto más iban a caer. El desalojo de Lauren no fue dramático. No hubo gritos en la acera. Ningún sheriff llamando a la puerta. Ningún vecino reuniéndose para mirar. Fue silencioso. Vergonzosamente silencioso. Kelly me dijo que recibió la llamada tarde en la noche. Lauren simplemente dijo, nos están echando. Como si estuviera anunciando el tiempo. Para cuando Kelly llegó, los niños estaban sentados en la acera con mochilas, y Lauren estaba rodeada de bolsas de basura a medio llenar, con el rímel corrido, murmurando sobre cómo a algunas personas no les importa la familia. No dijo mi nombre. No tenía que hacerlo. En una hora, estaban en casa de mis padres, arrastrando maletas, una cesta de la ropa rota y el peso de cada decisión que Lauren pretendía no haber tomado. Mamá y papá no habían preparado una habitación. Ni siquiera les habían avisado. Kelly dijo que la casa se sentía extraña desde el momento en que entraron. Tensa, apretada, como si el aire se hubiera espesado. Los niños terminaron en un colchón individual en la antigua sala de manualidades de mamá. La que tenía la máquina de coser polvorienta y los contenedores de tela que juraba que usaría algún día. El caos floreció de inmediato. Al segundo día, Kelly me envió un mensaje. Se están volviendo locos. Todo es una pelea. Mamá no podía soportar la energía de dos niños pequeños. Papá seguía gritando que Lauren necesitaba conseguir un maldito trabajo. Lauren seguía respondiendo que estaba demasiado agotada emocionalmente para pensar con claridad. Era la misma actuación de siempre, solo que con el volumen más alto. Pero entonces sucedió algo que ninguno de nosotros esperaba. Ni yo, ni Kelly, ni siquiera Lauren. Él regresó. El exmarido de Lauren. El hombre que desapareció hace casi un año. El que todos asumían que se había fugado a otro estado, comenzado una nueva vida, olvidado que siquiera tenía hijos. Apareció con papeles, una petición de custodia, presentada oficialmente. La voz de Kelly temblaba cuando me llamó. Quiere la custodia total, susurró. Habla en serio. Vino con una carpeta, Ayara. Una carpeta entera, registros de trabajo, fotos de su nuevo apartamento, pruebas de que lleva 8 meses sobrio. Incluso tiene cartas de personas que lo han visto con los niños. Una tensión fría se extendió por mi pecho, no porque quisiera que él perdiera. La verdad era que no lo conocía lo suficiente como para desear nada. Sino porque por primera vez en todo este lío, las consecuencias no eran financieras. Eran reales, humanas, podían cambiar vidas. Reales. Mamá estaba sollozando. Papá se encerró en el garaje. Lauren estaba histérica. Pero ninguno de ellos me llamó. No hasta horas después. 6 llamadas perdidas de Lauren. 5 de mamá. 3 de papá. Luego, un mensaje de voz de Lauren. Su voz temblorosa, húmeda, aterrorizada. Ayara, por favor. Sé que las cosas se pusieron feas. Sé que metimos la pata, pero por favor, necesito a mi hermana ahora mismo. Por favor. Escuché el mensaje completo 2 veces. No porque me sintiera culpable, sino porque no reconocí su voz. Lauren no suplicaba. Exigía, se quejaba, acusaba, culpaba. Esto era diferente. Pero no iba a correr a salvarla solo porque finalmente había tocado fondo. El mensaje de mamá llegó después. No la culpa habitual, no el acto de mártir de siempre, solo 6 palabras. Lo arruinamos de verdad. Todos nosotros. Eso caló más hondo que el aviso de desalojo o la petición de custodia, porque por primera vez en mi vida, mi madre no estaba fingiendo. No estaba actuando. No estaba tratando de torcer la narrativa. Simplemente estaba asustada. Y de alguna manera, eso me asustó a mí también. Porque si ella finalmente veía la verdad, entonces las cosas se habían puesto peor de lo que incluso yo me había dado cuenta. Mientras la casa implosionaba, mientras Lauren se desmoronaba, mientras mamá lloraba y papá se escondía, Kelly seguía creciendo. Suave, silenciosa, implacablemente. Tomó turnos extra, encontró un programa de asistencia para el cuidado de niños, abrió una cuenta corriente que solo ella controlaba,
Empezó a preguntarme sobre formatos de currículum y programas en línea. Cuando me enviaba mensajes, no era sobre el drama. Era sobre el progreso. Solicité una certificación en línea. Creo que quiero volver a estudiar a tiempo parcial. Pagué todas mis facturas este mes sin ayuda. Cada mensaje se sentía como un pequeño amanecer. La prueba de que al menos una persona en nuestra familia entendía lo que realmente significaba la responsabilidad. Mientras tanto, los otros se hundían. Papá comenzó a vender herramientas viejas, las que había pasado años diciendo que algún día heredaría. Resulta que su fondo de jubilación era una fantasía, no un plan. Vivía bajo la suposición de que yo siempre estaría allí para llenar las grietas. Mamá había dejado de publicar fotos por completo. No más fotos de lattes en el brunch, no más frases inspiradoras, solo silencio. Y Lauren, Dios, Lauren, estaba girando como una veleta rota. Un día publicaba con rabia, al siguiente le suplicaba a Kelly que cuidara a los niños. Luego intentó dejar a los niños con mamá y papá permanentemente, hasta que termine la audiencia de custodia. Era un colapso en cámara lenta, pero también rápido. Todo en caída libre a la vez. Kelly me dijo algo que se me quedó grabado. Se están desmoronando, dijo en voz baja. Pero creo que tú eras lo único que los mantenía unidos durante años. Simplemente nunca se dieron cuenta. No dije nada. No necesitaba hacerlo, porque en el fondo ya lo sabía. Había pasado años siendo el pegamento. Y cuando dejé de meterme entre sus grietas, finalmente se abrieron. Pero esto es lo que pasa con las grietas. A veces, la luz entra. Y vi esa luz en Kelly primero, en sus mensajes, en su nuevo trabajo, en su voz cansada pero orgullosa por teléfono. Era la única que ascendía, la única que elegía el cambio, la única que no culpaba a nadie más. Y con cada paso silencioso que daba fuera de los escombros, algo dentro de mí se ablandaba. No por Lauren, no por mis padres, sino por ella. Ella había hecho lo que ninguno de ellos había hecho. Creció. Lo intentó. Asumió la responsabilidad. Por eso, una tarde, horas después de que Kelly me dijera que se estaba inscribiendo en su primera clase en línea, me encontré haciendo algo que se sentía extraño, casi irreal. Escribí un mensaje y lo envié al chat grupal de la familia. Cena en mi casa, el domingo a las 6. Están todos invitados. Kelly respondió en minutos. Llevaré las bebidas. Papá respondió 3 horas después. Gracias por la invitación. Mamá no dijo nada. Lauren no dijo nada. Pasaron 2 días. Entonces Lauren finalmente escribió, allí estaré. Llevaré el postre. Gracias por intentarlo. No respondí, no porque estuviera enfadada, sino porque por primera vez en años, no era yo la que perseguía a una familia. Ellos caminaban hacia mí. Y esta vez, sería en mis términos. Pasé todo el domingo cocinando. No porque quisiera que la noche fuera perfecta. La perfección había muerto en nuestra familia hacía años. Sino porque necesitaba que la casa se sintiera mía, completamente mía. Hice muslos de pollo al romero, puré de patatas casero, judías verdes con limón y ajo. Calenté pan en el horno y saqué las copas de vino que me habían regalado por Navidad hacía años. Incluso encendí velas. Nada dramático, solo lo suficiente para suavizar la habitación. La mesa se veía simple, cálida, intencionada, una imagen especular de en lo que me había convertido desde que dejé de cargar con el peso de los demás. A las 5:38 de la tarde, llegó Kelly. Se veía diferente, no pulcra, no radiante, simplemente arraigada, fuerte de una manera silenciosa. El tipo de fuerza que crece del agotamiento y de elegir cambiar de todos modos. Me entregó una botella de vino y un paquete de 6 refrescos con gas. Ya no sabía qué bebe cada uno, dijo, encogiéndose de hombros. Yo tampoco, admití. Nos reímos juntas, un sonido fácil y natural que no había compartido con ningún miembro de la familia en meses. Empezamos a servir la comida. Me preguntó si estaba nerviosa. Le dije que no, y por una vez lo decía en serio. A las 5:50, llegaron mamá y papá. Papá llevaba una botella de vino. Mamá agarraba un recipiente de plástico con ensalada comprada en la tienda,
con una mirada culpable, pero tratando de ocultarla bajo pequeñas sonrisas. Ni abrazos, ni indiferencia, solo una civilidad incómoda. Sinceramente, una mejora. Entonces entró Lauren. Llevaba el pelo en un moño desordenado. Sin maquillaje, con la sudadera ligeramente arrugada. Los niños se aferraban a su lado. Silenciosos. Demasiado silenciosos para niños de su edad. Sostenía una tarta comprada en una mano y una bolsa con ropa extra en la otra. No quería asumir que nos quedaríamos mucho tiempo, murmuró. Su voz era débil. Simplemente asentí y la señalé hacia el salón. La cena comenzó lenta, suave, segura, como si todos tuviéramos miedo de pisar minas. Kelly habló de su nuevo trabajo. Un orgullo simple y cansado en su voz. Papá asintió y dijo que últimamente había estado limpiando el garaje. Un intento seco de sonar ocupado, productivo, estable. Mamá dijo que ella y papá estaban pensando en mudarse a una casa más pequeña. Lauren no dijo nada al principio, solo empujaba las patatas por su plato con el tenedor. Nadie mencionó el GoFundMe. Nadie mencionó enero. Nadie dijo la palabra desalojo. El silencio era denso, pesado, como si todos estuvieran esperando que alguien más lo rompiera. Así que lo hice yo. A mitad de la comida, dejé mi tenedor y miré directamente a Kelly. Estoy orgullosa de ti. Todo se detuvo. Los ojos de Kelly se abrieron, casi confundidos, como si pensara que estaba hablando con otra persona. Entonces su rostro cambió. Primero sorpresa, luego incredulidad, luego algo suave y cálido que me hizo un nudo en la garganta. No esperaste a que alguien lo arreglara todo, dije. No esperaste que nadie te rescatara. Simplemente te moviste. Reconstruiste. Eso importa. Kelly tragó saliva. Sus ojos brillaron. No dijo mucho, solo asintió casi tímidamente. Pero toda su postura cambió, como si un peso que había llevado toda su vida se hubiera levantado de repente. Mamá asintió demasiado rápido. Ha crecido mucho, ofreció. Nos hemos dado cuenta. Sonaba ensayado, demasiado pulido, pero al menos lo estaba intentando. Lauren finalmente levantó la vista, con los labios apretados, los ojos brillantes. Entonces habló. Lo siento. La habitación se quedó en silencio. No porque esperáramos que se disculpara, sino porque no esperábamos que lo dijera en serio. Lo siento, repitió, con la voz temblorosa, por esa noche, por todo lo que vino después. No me di cuenta de lo bajo que había caído hasta que no me quedó nada que lanzarle a nadie. Soltó una pequeña risa sin humor. Seguí culpando a todos los demás de que mi vida se desmoronara. Pero teníais razón, todos vosotros. Simplemente no quería verlo. Se giró hacia Kelly. ¿Y tú hiciste lo que se suponía que debía hacer yo? Diste un paso al frente. Kelly no se regodeó, no sonrió con suficiencia, no se lo restregó por la cara. Nunca es demasiado tarde, dijo en voz baja. Ahí mismo estaba el primer perdón real en nuestra familia. No del tipo dramático, no del tipo de escena de película, solo una verdad tranquila. Respiré hondo, lo contuve y luego establecí la regla. La única cosa que esta familia nunca había oído antes. Ya nadie va a cargar con nadie. Mamá parpadeó. Papá se enderezó. Lauren asintió de inmediato, como si hubiera estado esperando ese límite toda su vida. Todos murmuraron su acuerdo. Sin oposición, sin estar a la defensiva, sin chantajes emocionales. Papá levantó su copa. Por empezar de nuevo, dijo. Fue el brindis más sobrio que jamás había hecho. Quizá el más honesto. Terminamos de cenar. Los niños se reían en la otra habitación. Kelly ayudó a guardar las sobras. Lauren ató los zapatos de su hijo menor sin gritar ni suspirar. Mamá me preguntó si quería ir a tomar un café el próximo fin de semana. Lo pensaré, dije. Y también lo decía en serio. Porque por primera vez en años, la idea de estar cerca de ellos no me hacía sentir acorralada. Vieron el borde, la caída, el silencio que les di, y ahora caminaban de manera diferente, con cautela, con cuidado, con honestidad.
No confiaba en ellos por completo. Eso lleva tiempo. Los límites no borran la historia. La remodelan. Pero vi algo en esa mesa que no había visto desde que éramos niños. La voluntad de intentarlo, de cambiar, de enfrentarse a sí mismos. Eso es suficiente por ahora. No dormí mucho esa noche. No porque estuviera ansiosa, sino porque la velada se repetía en mi mente. La forma en que Kelly se sentó más erguida cuando la elogié. La forma en que Lauren no puso ni una sola excusa. La forma en que papá realmente dijo, gracias, al salir. La forma en que mamá me abrazó cuando se fue. Un abrazo real, no performativo. Todo se sentía nuevo, incierto, prometedor. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró. Una foto de Lauren. Llevaba un uniforme de cafetería negro y liso, el pelo recogido, una etiqueta con su nombre prendida torcidamente en el pecho, sosteniendo un vaso de papel con una sonrisa tímida y agotada. Empecé hoy, solo por las mañanas por ahora. Los niños están con mamá. Gracias de nuevo por la semana pasada. No lo estropearé. Me quedé mirando el mensaje más tiempo del que debería, no porque dudara de ella, sino porque por primera vez, no me estaba pidiendo nada. Ni dinero, ni lástima, ni rescate, solo espacio para crecer. Le respondí, sigue adelante. Tienes trabajo por delante. No respondió. No tenía que hacerlo. Kelly llamó esa noche. Me preguntó sobre presupuestos, dijo. Y sobre la ayuda para el cuidado de niños. Quiere averiguar cómo pagar su propio alquiler algún día. No ahora, pero eventualmente. Había un orgullo suave en su voz que nunca antes había oído. Tiene miedo, añadió Kelly, pero del bueno. Hablamos durante casi una hora sobre el trabajo, los niños, la preparación de comidas, los horarios. Por una vez, nuestras conversaciones no estaban unidas por crisis y dramas. Solo dos hermanas hablando como adultas con vidas reales. Más tarde esa semana, mamá me invitó a tomar un café. Dudé, pero fui. La casa se sentía más pequeña, más silenciosa, como si el aire se hubiera asentado. Hizo magdalenas. No comí ninguna, pero se lo agradecí de todos modos. Me preguntó por mi trabajo, mi semana y mi vida. Ni una sola vez mencionó el dinero. Ni una sola vez insinuó que necesitara algo. Cuando me levanté para irme, me abrazó. Un abrazo real. Sin teatralidad, sin segundas intenciones. Luego, papá apareció en casa de Kelly 2 días después. Arregló una fuga debajo de su fregadero. No le dio un sermón. No se jactó. Simplemente lo hizo. Les dijo a los niños que dejaran de subirse al sofá al salir. Cosas pequeñas, pero reales, diferentes. Luego vino la cena número 2. Esta vez en casa de Kelly. Todos trajeron algo. Yo llevé verduras asadas. Lauren trajo galletas caseras. Ligeramente quemadas, pero lo intentó. Mamá hizo una ensalada. Papá ayudó a poner la mesa. Sin tensión, sin acusaciones, solo el sonido de los niños riendo en el patio trasero. A mitad de la comida, Kelly se inclinó y susurró, ¿te das cuenta de que nadie te ha pedido nada esta noche? Miré a mi alrededor. Tenía razón. Nos sentamos en su porche después, solo nosotras dos, con copas de vino en la mano. Es extraño, dijo. Creo que finalmente nos estamos convirtiendo en la familia que siempre dijimos que éramos. No perfecta, no unida, pero real. Asentí, porque alguien finalmente dijo que no. Ella sonrió, suave, comprensiva. Al final, el perdón no llegó como un gran gesto. No fue gritado ni exigido. Se coló por las grietas que dejaron el silencio y las consecuencias. No confío en ellos por completo. Todavía no. Quizá nunca lo haga. Pero confío en que aprendieron algo. Que vieron cómo era la vida cuando dejé de rescatarlos. Y eligieron, aunque lentamente, rescatarse a sí mismos. Por primera vez en años, no siento que soy la que lo mantiene todo unido. Ahora cada uno sostiene sus propias piezas.